En el cumpleaños de mi hijo, él me lanzó la verdad en la cara. El mejor regalo para mí sería que desaparecieras de mi vida para siempre. Sonreí, me marché en silencio y lo dejé celebrando. Una hora después, la policía llegó, rodeó mi patio y arrestó a mi hijo. No creerán lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El pastel de cumpleaños de chocolate se balanceaba precariamente en mi mano izquierda mientras buscaba a tientas la manija de la puerta trasera. 28 velas esperaban en el cajón de la cocina. Pero primero quería sorprender a Fabián con esta obra maestra hecha en casa. El regalo envuelto, metido bajo mi brazo derecho, contenía el reloj clásico que él había admirado hace meses. Era una reliquia familiar de su abuelo. Las risas se filtraban a través de la puerta de cristal. La voz de mi hijo se mezclaba con la de otros en una conversación animada. El aire de la tarde de abril traía el aroma de hamburguesas a la parrilla y cerveza. Un clima perfecto para la celebración de su cumpleaños número 28. Me detuve en la puerta, escuchando para asegurarme de no interrumpir nada importante. A través del cristal, podía ver a Fabián de pie cerca de la parrilla con Javier y Esteban, su grupo habitual. Camila estaba sentada en la mesa del patio, desplazándose por su teléfono mientras otros invitados se mezclaban por el jardín. Vaya, tu viejo realmente tiró la casa por la ventana. Para esta fiesta la voz de Javier se escuchó claramente. Nuevo sistema de sonido. Cerveza de primera. Incluso contrató ese servicio de comida para los aperitivos. Fabián dio un largo trago a su botella. Sí, bueno, está tratando de comprar mi afecto como siempre. Cree que el dinero lo resuelve todo. Me quedé helado, con el pastel aún equilibrado en mis manos. El regalo de repente se sintió más pesado bajo mi brazo. Al menos le importas, intervino Esteban. Mi viejo no me ha llamado en 6 meses. Créeme. Estás mejor así. La risa de Fabián no tenía calidez. Roberto siempre está respirándome en la nuca para que consiga un trabajo, me mude y asuma responsabilidades, como si no entendiera que la economía está fatal en este momento. Mis dedos se apretaron alrededor del plato del pastel. A través de la puerta, vi a mi hijo gesticular despectivamente con su botella de cerveza. Honestamente, muchachos, el mejor regalo para mí sería que el viejo finalmente desapareciera de mi vida para siempre. Estoy cansado de sus sermones y su control. Las palabras golpearon como un golpe físico. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer el pastel. 28 años de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de béisbol, cuentos antes de dormir. Todo reducido a este momento de crueldad casual. ¿Quién hubiera pensado que tu padre era tan insistente? Estuvo de acuerdo Javier, levantando su botella en un saludo burlón. Esteban soltó un resoplido. El tipo probablemente tiene toda tu vida planeada en alguna hoja de cálculo. Eso es lo que hacen los ingenieros, ¿no? Exactamente. Todo tiene que ser a su manera o nada. Fabián se volvió hacia la casa, y yo rápidamente me hice a un lado, presionándome contra la pared. A veces desearía que simplemente, no sé, encontrara otro lugar donde estar permanentemente. El regalo se deslizó de debajo de mi brazo, aterrizando suavemente en el felpudo. Lo atrapé justo cuando mis piernas amenazaban con ceder. El reloj dentro. El reloj de mi padre. Pasado a través de 3 generaciones, de repente pareció inútil. Siempre podrías mudarte, llamó Camila desde la mesa, sin levantar la vista de su teléfono. ¿Con qué dinero? Él controla todo. Actúa como si todavía tuviera 12 años. Fabián vació su cerveza y arrojó la botella vacía a un bote de basura cercano. Pero oye, al menos el alquiler gratis es decente. Más risas estallaron en el grupo. Me quedé congelado. Un hombre de 62 años sosteniendo un pastel de cumpleaños para alguien que deseaba que yo desapareciera para siempre. Las velas en la cocina parecían inútiles ahora. ¿Qué estaba celebrando? Mis manos comenzaron a temblar. El pastel se tambaleó peligrosamente mientras los recuerdos inundaban mi mente. La fiesta de graduación de Fabián, donde me presentó como el tipo que paga por todo. La cena familiar donde puso los ojos en blanco, ante cada historia que conté. La mañana de Navidad cuando apenas levantó la vista de su teléfono, mientras abría los regalos. 28 años. ¿Había estado tan ciego todo este tiempo? Me apoyé contra el marco de la puerta, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Dentro de la casa mi cocina esperaba con decoraciones de cumpleaños que había colgado esta mañana.
La mesa del comedor sostenía regalos envueltos que había pasado semanas seleccionando. Todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, reducido a un control no deseado y una interferencia molesta. La fiesta continuó sin ningún conocimiento de mi presencia. Fabián se había acercado más a la parrilla, volteando hamburguesas mientras Javier contaba alguna historia que tenía a todos riendo. Se veían tan cómodos, tan naturales en su burla hacia el hombre que proporcionaba la casa, la comida, el mismo suelo sobre el que estaban parados. Me alejé de la puerta, con el pastel aún temblando en mi agarre. El reloj envuelto se sentía como un peso muerto en mi otra mano. A través del cristal, podía ver a mi hijo viviendo su verdad, disfrutando de una fiesta financiada por alguien que deseaba que desapareciera. Mi pecho se apretó con algo más allá del dolor, algo más frío, más calculador. Pensé en la hipoteca que había estado pagando durante 5 años desde que compré esta casa, los servicios públicos, el seguro, los impuestos a la propiedad, la comida en el refrigerador, el coche en la entrada que Fabián conducía sin permiso. Todo lo que daba por sentado mientras deseaba que yo me hubiera esfumado de su vida. Me volví hacia la cocina, mi mente comenzando a funcionar de manera diferente. Si Fabián me quería fuera tan desesperadamente, tal vez era hora de concederle su deseo de cumpleaños, pero no de la manera que él esperaba. El pastel podía esperar, las velas podían esperar. Primero, necesitaba hacer algunas llamadas telefónicas. Habían pasado 10 minutos desde que me había retirado a la cocina. El pastel de cumpleaños estaba abandonado en el mostrador, con el glaseado ligeramente derretido por mis manos temblorosas. Caminaba entre el refrigerador y la ventana, viendo a mi hijo continuar su celebración mientras procesaba la devastación de sus palabras. Ahora caminé de regreso a través de la puerta corrediza con pasos mesurados, sin pastel, sin regalo, sin pretensión de celebración, solo un padre exigiendo respuestas de su hijo ingrato. Fabián estaba exactamente donde lo había dejado, con la botella de cerveza levantada en una conversación animada con Javier y Esteban. El humo de la barbacoa flotaba perezosamente entre nosotros, mientras me acercaba a su círculo. Varios invitados miraron hacia mí, probablemente esperando otra interrupción paternal sobre bajar la música o limpiar su desorden. Fabián. Mi voz cortó a través de sus risas. ¿Podemos hablar en privado? Él se giró con la indiferencia casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. La misma expresión que había usado cuando lo encontré, usando mi tarjeta de crédito para compras en línea, o cuando los vecinos se quejaban de las fiestas mientras yo trabajaba turnos tarde. Papá, lo que sea que hayas escuchado, es verdad. Se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Eres directo. La franqueza me aturdió. Sin vergüenza, sin intento de explicación, solo una honestidad brutal entregada con la confianza de alguien que nunca había tenido que rendir cuentas. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? Nadie te lo pidió. Esa fue tu elección, mantenerme. Fabián tomó otro trago de cerveza, sus amigos asintiendo con aprobación. Actúas como si te debiera algo por las decisiones que tomaste. Javier dio un paso más cerca del hombro de Fabián. El chico tiene un punto, señor Torres. Los padres eligen tener hijos. La crueldad casual de ello golpeó más fuerte que las palabras de Fabián. Aquí estaba el sistema de apoyo de mi hijo, permitiendo su falta de respeto con justificaciones filosóficas. Miré alrededor del patio trasero. Mi patio trasero, pagado con mis ingresos, mantenido con mi trabajo, y vi a los invitados comenzando a notar nuestra conversación. 28 años. Mi voz se mantuvo firme, a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. 28 años proveyendo todo lo que necesitabas. Y nunca pedí nada de eso. La voz de Fabián se elevó, envalentonada por la audiencia. ¿Quieres gratitud por cosas que nunca solicité? Ese es tu problema, no el mío. Esteban se rió, el sonido agudo en el aire de la tarde. Mentalidad de otra época justo ahí. Yo me sacrifico para que tú me debas. Varios invitados habían detenido sus propias conversaciones ahora, formando un círculo suelto alrededor de nuestra confrontación. Algunos parecían incómodos, pero ninguno intervino. Esto era entretenimiento para ellos. Un drama familiar desarrollándose en una fiesta que recordarían durante semanas. Así que cuando les dijiste a tus amigos que deseabas que desapareciera para siempre, ¿lo decías en serio? Los ojos de Fabián parpadearon con sorpresa. La primera grieta en su fachada casual. No había esperado que yo supiera las palabras exactas, pero el momento pasó rápidamente.
reemplazado por una agresión defensiva. Sí, lo decía en serio. Te la pasas encima de mí, das sermones, haces que todo se trate de tus expectativas. Gesticuló con su botella de cerveza, salpicando gotas sobre las piedras del patio. Tal vez si encontraras tu propia vida en lugar de tratar de controlar la mía, ambos seríamos más felices. La multitud había crecido ahora. Las conversaciones en todo el patio trasero se habían calmado, a medida que más invitados sintonizaban nuestra confrontación pública. Podía sentir sus ojos sobre mí. El padre controlador. El padre autoritario que no podía dejar que su hijo adulto viviera libremente. Tu propia casa, tu propia comida, tu propio coche. Cada palabra salió medida, deliberada, todo proporcionado por alguien que deseas que desaparezca. Así es, la sonrisa de Fabián no tenía calidez. Y cuando finalmente sigas adelante, extrañaré el alquiler gratis por unos 5 minutos. Luego resolveré otra cosa. Camila se rió tontamente desde la mesa del patio, su atención finalmente apartada de su teléfono. Fabián, eres terrible. Pero lo dijo como un cumplido, como si su insensibilidad fuera encantadora en lugar de devastadora. El sonido de su diversión se mezcló con las risitas de aprobación de Javier y Esteban, creando una banda sonora de burla alrededor de mi humillación. Me quedé allí rodeado de gente celebrando la crueldad de mi hijo. 28 años de alimentarlo a medianoche, proyectos escolares, lecciones de manejo, matrícula universitaria, todo reducido a una interferencia no deseada frente a una audiencia que encontraba divertida la destrucción de nuestra familia. La fiesta continuó a nuestro alrededor. La música seguía sonando. La barbacoa seguía humeando. Los invitados seguían bebiendo mi cerveza y comiendo mi comida, mientras presenciaban la completa desintegración de cualquier respeto entre padre e hijo. Me alejé del círculo de rostros, algunos sonriendo con suficiencia, otros desviando la mirada incómodamente. La risa de Fabián me siguió mientras caminaba hacia la casa. Pero algo había cambiado en esos momentos finales. El dolor se estaba cristalizando en algo más frío, más calculador. Él quería que me fuera. Eso se podía arreglar, pero no de la manera que él esperaba. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía al segundo piso, cada paso alejándome más de las risas que aún resonaban por toda la casa. La puerta de mi dormitorio se cerró con un suave clic, finalmente, separándome de la celebración de mi propia humillación. Me quedé inmóvil por un momento, dejando que el silencio me bañara. Los sonidos de la fiesta se filtraban a través de las paredes. Conversaciones amortiguadas, tintineo de botellas, la voz de Fabián cortando a través de todo, con otra broma a mis expensas. A través de la ventana, podía ver a los invitados moviéndose por el patio trasero, sus sombras bailando sobre las piedras del patio. A la luz de la tarde, el espejo sobre mi tocador reflejaba a un hombre que apenas reconocía. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? En este felpudo que absorbía insultos con dignidad silenciosa, que permitía la falta de respeto al continuar manteniendo a alguien que me deseaba muerto. Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos vacíos. Y de repente los recuerdos vinieron en avalancha. El incidente del coche de la primavera pasada pasó por mi mente con dolorosa claridad. Fabián me había arrastrado a 3 concesionarios diferentes, exigiendo que fuera codeudor de vehículos que él no podía pagar. Cuando sugerí algo más razonable, se volvió hacia el vendedor con vergüenza teatral. Perdone a mi papá. No entiende que la imagen importa en mi campo. El vendedor había parecido incómodo, pero Fabián continuó con cruel precisión. Él piensa que conducir un coche decente es presumir. Eso es lo que pasa cuando te conformas con la mediocridad toda tu vida. Me quedé allí, con la chequera en la mano, absorbiendo la humillación pública mientras me preparaba para ayudarlo a conseguir el transporte que necesitaba. El Honda usado en el que finalmente nos decidimos me había costado $15,000. Él se había quejado de ello durante meses. Otro recuerdo surgió sin invitación. La cena de Navidad donde invité a sus amigos, esperando construir puentes. Había pasado días preparando todo, queriendo mostrar al círculo social de Fabián que su padre no era el ogro controlador que aparentemente había descrito. En realidad, señor Torres, Fabián nos dice que usted es bastante estricto. Con todo había dicho Javier durante el postre, su tono llevando una burla apenas disimulada. Debe ser duro tener a alguien vigilando cada uno de tus movimientos. Fabián se había reído, levantando su copa de vino. No tienes idea.
Papá cree que sabe lo que es mejor para todos. Yo me había sentado a la cabecera de mi propia mesa, sirviendo vino que yo había pagado a personas que se burlaban abiertamente de mí, mientras mi hijo orquestaba toda la actuación. La peor parte. Seguí sonriendo. Seguí jugando al buen anfitrión. Seguí permitiendo el mismo comportamiento que estaba destruyendo cualquier posibilidad de respeto entre nosotros. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, Fabián finalmente había dicho lo que realmente pensaba. Y algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Caminé hacia la ventana y miré hacia el patio trasero. Ahí estaba él, animado y gesticulando con una cerveza fresca, probablemente contando su última victoria sobre el viejo. Sus amigos se agruparon a su alrededor como discípulos, colgados de cada palabra de su actuación. Todos vivían en mi casa, comían mi comida, bebían mi alcohol, celebrando mi derrota pública. ¿Cuántos años había estado financiando mi propia falta de respeto? La parte de ingeniería de mi mente comenzó a activarse. El mismo proceso analítico que había usado para resolver problemas complejos durante 3 décadas, variables, restricciones, resultados deseados. Fabián me quería fuera de su vida. Yo quería respeto, o al menos un fin al desprecio activo. El enfoque actual, paciencia, generosidad, esperando una eventual gratitud, había fallado completamente. Hora de una metodología diferente. Me alejé de la ventana y me enfrenté a mí mismo en el espejo de nuevo. Esta vez vi algo diferente. No una víctima, no un felpudo, sino un hombre con recursos, opciones y la inteligencia para usarlos efectivamente. Fabián tenía 28 años y nunca había tenido un trabajo real. No tenía ahorros, ni historial crediticio, ni habilidades prácticas para la vida más allá de consumir lo que otros proporcionaban. Todo su estilo de vida dependía de mi continua voluntad de subsidiar su comodidad mientras se burlaba públicamente de mi existencia. ¿Qué pasaría si ese subsidio simplemente desapareciera? El pensamiento envió una claridad fría a través de mi sistema. Yo era dueño absoluto de esta casa. Cada factura de servicios públicos, cada pago de seguro, cada evaluación de impuestos a la propiedad salía de mis cuentas. El refrigerador que saqueaba, el internet que usaba, la electricidad que alimentaba sus sesiones de juegos nocturnas, todo era mío. Si Fabián realmente quería que me fuera de su vida, tal vez era hora de conceder ese deseo. Pero en mis términos, no en los suyos. Me moví hacia la puerta, mi mano descansando en la manija. La fiesta continuaba abajo, ajena al cambio que acababa de ocurrir en el hombre que lo hacía todo posible. Fabián estaba a punto de aprender la diferencia entre independencia y abandono, entre libertad y responsabilidad. Había pedido espacio de la influencia de su padre. Pronto tendría todo el espacio que pudiera manejar. Habían pasado 25 minutos desde que me alejé de ese círculo de burla. Ahora descendía las escaleras con pasos mesurados, cada uno acercándome a una confrontación que reformaría la dinámica de esta casa permanentemente. La puerta trasera se abrió a la misma escena que había dejado. Música retumbando desde los altavoces portátiles. Invitados agrupados alrededor del patio con bebidas. Fabián presidiendo la corte cerca de la parrilla. Pero algo fundamental había cambiado. No en la fiesta, sino en mí. Caminé directamente a través del patio hacia la mesa del DJ donde alguien había instalado el sistema de sonido. Las conversaciones continuaban a mi alrededor. La mayoría de los invitados inconscientes de que el hombre dueño de todo lo que estaban disfrutando acababa de tomar una decisión que alteraría su noche considerablemente. El micrófono inalámbrico estaba junto a los altavoces, exactamente donde esperaba encontrarlo. Lo recogí con la misma calma precisa que una vez usé para presentar soluciones de ingeniería a juntas corporativas. La música continuó por otro momento antes de que localizara el control de volumen. El silencio cayó sobre el patio trasero como un telón cayendo. La fiesta ha terminado. Mi voz se escuchó claramente a través de los altavoces, en cada rincón de mi propiedad. Les pido a todos que abandonen mi propiedad ahora. Las palabras aterrizaron con el impacto de un golpe físico. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Las botellas de cerveza se pausaron a medio camino de los labios. Incluso los invitados más intoxicados entendieron que algo significativo acababa de ocurrir. El rostro de Fabián pasó por una rápida secuencia de emociones. Sorpresa, vergüenza. Luego asentándose en la arrogancia familiar que había definido nuestra relación durante años. Nadie va a ir a ninguna parte, dio un paso adelante, dirigiéndose a la multitud en lugar de a mí.
Esta es mi fiesta. Y todos son bienvenidos a quedarse tanto como quieran. Javier se movió inmediatamente al lado de Fabián, su apoyo tan predecible como el amanecer. Roberto, no arruine la celebración de los chicos. Es su cumpleaños. Esta es mi propiedad, respondí al micrófono, mi voz firme y objetiva. Tengo el derecho legal de decidir quién se queda y quién se va. Esteban se rió. El mismo sonido despectivo que había escuchado antes. Vamos, señor Torres. No sea dramático. No estamos haciendo daño a nada. Varios invitados se movieron incómodamente, sintiendo que el conflicto familiar escalaba más allá de los límites normales. Pero el círculo íntimo de Fabián se unió a su alrededor con la lealtad de personas que nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Papá, baja el micrófono y deja de avergonzarte. La voz de Fabián llevaba el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de dar por sentado mi apoyo. Estos son mis amigos, esta es mi fiesta, y estás actuando como un loco. El micrófono amplificó mi respuesta a cada invitado disperso por el patio. Soy dueño de esta casa, pago la hipoteca, los servicios, el seguro y los impuestos. Esta no es tu propiedad, Fabián, es mía. ¿Y qué? Me has estado manteniendo durante años. Eso es lo que hacen los padres, gesticuló despectivamente, actuando para su audiencia. No puedes simplemente echar a la gente porque estás teniendo algún tipo de crisis. Camila se rió tontamente desde su posición en la mesa del patio, aparentemente encontrando entretenida nuestra disputa legal familiar. Varios otros invitados murmuraron entre ellos, pero ninguno se movió hacia la salida. De hecho, sí puedo. El micrófono aseguró que mis palabras llegaran a todos claramente. Cualquier propietario tiene el derecho de pedir a las personas que se vayan. Si se niegan, se convierte en allanamiento de morada. La certeza casual en mi voz pareció penetrar incluso la confianza alimentada por el alcohol de Fabián. Miró a sus amigos, buscando el mismo apoyo que lo había envalentonado durante nuestra confrontación anterior. No hablas en serio, dijo Javier. Pero su tono había perdido algo de su desdén anterior. No llamarías realmente a la policía en la fiesta de cumpleaños de tu propio hijo. Obsérvame. Dejé el micrófono sobre la mesa y me volví hacia la casa. Tienen 5 minutos para irse voluntariamente. Después de eso, la policía los sacará como intrusos. La voz de Fabián se elevó detrás de mí, ya no con la burla controlada de antes, sino algo cercano al pánico. Papá, no puedes hacer esto. Estas personas son mis amigos. Me detuve en la puerta trasera y miré la reunión una última vez. 30 años de recibir a los amigos de Fabián, comprar comida para sus fiestas, limpiar el desorden después y soportar su falta de respeto casual en mi propio patio trasero. Querías que me fuera de tu vida, dije, mi voz llevando peso sin amplificación. Así es como funciona eso. Cuando yo me voy, mi casa se va conmigo. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, amortiguando la erupción de voces que siguió. A través de la ventana de la cocina, podía ver a los invitados mirando hacia la casa con incertidumbre, algunos ya moviéndose hacia la puerta lateral. Caminé hacia el teléfono de pared y marqué el 911. 25 minutos después de mi llamada telefónica, luces rojas y azules barrieron el patio trasero como un haz de faro cortando la oscuridad. La atmósfera casual de la fiesta se evaporó cuando los invitados notaron la patrulla entrando en mi camino de entrada. El oficial Jiménez apareció primero a través de la puerta lateral, su uniforme y placa comandando atención inmediata de cada persona en mi propiedad. Su compañera, la oficial Garza, lo seguía de cerca, ambos portando la inconfundible autoridad que viene con el poder legal. ¿Quién llamó a la policía? La voz del oficial Jiménez llevaba la neutralidad profesional que esperaba de las fuerzas del orden. Yo lo hice. Di un paso adelante desde mi posición cerca de la puerta trasera. Esta es mi propiedad. Y les pedí a estas personas que detuvieran la fiesta y se fueran. Se negaron. Jiménez asintió, sacando una pequeña libreta mientras inspeccionaba a la multitud de invitados que de repente se habían vuelto muy interesados en sus bebidas y conversaciones. La música se había detenido por completo, dejando solo el sonido de risas nerviosas y discusiones susurradas. ¿Puede verificar la propiedad de esta casa, señor? Le entregué mi licencia de conducir y la declaración de impuestos sobre la propiedad, documentos que había recuperado mientras esperaba su llegada. 28 años de ser propietario me habían enseñado la importancia de la documentación adecuada. La oficial Garza dio un paso hacia el centro del patio, su voz cortando el aire de la tarde con claridad oficial.
Todos los presentes deben abandonar esta propiedad privada inmediatamente. El propietario ha solicitado su partida. Y la presencia continua constituye allanamiento. La reacción fue inmediata y variada. Varios invitados cerca del área del jardín comenzaron rápidamente a reunir sus pertenencias, claramente incómodos con la intervención policial en lo que habían asumido era una simple disputa familiar. Otros miraron hacia Fabián, buscando orientación de alguien que no tenía autoridad legal para darla. Esto no es justo, la voz de Camila se elevó por encima del murmullo general de confusión. Teníamos permiso. Fabián nos invitó. Señorita, los hijos adultos que viven en las casas de sus padres no tienen el derecho legal de autorizar invitados contra los deseos del propietario, respondió Garza, con la paciencia de alguien que había manejado situaciones similares innumerables veces. Fabián dio un paso adelante. Su confianza anterior sacudida pero no completamente rota. Oficiales, esto es ridículo. Es mi fiesta de cumpleaños. Y mi padre solo está siendo vengativo. Jiménez dirigió su atención a mi hijo con desapego profesional. Señor, las disputas familiares no cambian la ley de propiedad. Si su padre es dueño de esta propiedad y quiere que los invitados se vayan, deben cumplir. Observé desde mi posición cerca de la casa cómo la multitud comenzaba a disminuir. Aproximadamente la mitad de los invitados ya habían comenzado a moverse hacia la puerta lateral, claramente sin querer ser parte de una intervención policial. Eran personas sensatas que entendían que desafiar a la policía por una fiesta en el patio trasero no valía las posibles consecuencias. Pero el grupo central de Fabián permaneció desafiante. Javier y Esteban lo flanquearon como guardaespaldas, su lealtad aparentemente más fuerte que su sentido común. Camila se demoró cerca, todavía aferrada a su bebida como si la fiesta pudiera continuar de alguna manera, a pesar de los oficiales uniformados parados en medio del patio. ¿Cuánto tiempo tienen para irse?, le pregunté al oficial Jiménez, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado durante toda la noche. Normalmente permitimos una cantidad razonable de tiempo para el cumplimiento, respondió. Pero la negativa continua después de la notificación oficial se convierte en un asunto más serio. Las implicaciones quedaron en el aire como el humo de la parrilla abandonada. El rostro de Fabián mostró los primeros signos reales de incertidumbre mientras procesaba lo que asunto más serio podría significar en términos prácticos. Papá, no puedes hacer que nos arresten por tener una fiesta, dijo. Pero la confianza que lo había llevado a través de nuestras confrontaciones anteriores había disminuido notablemente. No estoy haciendo que arresten a nadie, respondí con sinceridad. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos legales como propietario. Lo que suceda a continuación depende completamente de si las personas eligen respetar esos derechos. Garza miró su reloj y escaneó a los invitados restantes. Aquellos que deseen irse voluntariamente deben hacerlo ahora. Cualquiera que esté presente en 5 minutos será considerado en violación de las leyes de allanamiento. El anuncio provocó otra ola de partidas. Incluso algunos de los partidarios de Fabián comenzaron a acercarse a la puerta, su lealtad probada por la perspectiva de consecuencias legales reales. La fiesta que había comenzado con 20 invitados se estaba reduciendo rápidamente a un núcleo obstinado de quizás 6 o 7 personas. Fabián miró a su red de apoyo cada vez menor, finalmente comenzando a captar la realidad de su situación. Pero en lugar de retroceder, cruzó los brazos y plantó los pies más firmemente en las piedras de mi patio. Yo vivo aquí, anunció a los oficiales. Esta es mi casa también. La paciencia del oficial Jiménez había llegado a su límite profesional. Se acercó a Fabián, su mano moviéndose hacia las esposas en su cinturón con eficiencia practicada. Joven, está infringiendo la ley. Esta es su última oportunidad para irse voluntariamente. La respuesta de Fabián llegó con la misma arrogancia que había definido nuestra relación durante años, pero ahora llevaba el peso de consecuencias legales genuinas. No voy a ir a ninguna parte. Esto es ridículo. No pueden arrestar a alguien por estar en su propia casa. De hecho, podemos. Garza se movió para flanquear a Fabián desde la izquierda, su posicionamiento profesional y deliberado. Usted no es dueño de esta propiedad, y se le ha ordenado irse por el propietario legal. La realidad de su situación pareció golpear a Fabián como agua fría. Sus ojos se movieron entre los dos oficiales, luego hacia mí parado cerca de la puerta trasera, luego a sus amigos restantes que miraban en un silencio atónito. Papá, diles que esto es una locura. Yo vivo aquí. Vives aquí con mi permiso, respondí con calma.
Permiso que estoy retirando. Jiménez dio un paso adelante con las esposas visibles. Dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. ¿Hablan en serio ahora mismo? La voz de Fabián se quebró ligeramente. La primera señal de que su bravuconería finalmente estaba dando paso al miedo genuino. ¿Realmente me van a arrestar? Dese la vuelta ahora. El momento se estiró como un cable tenso. Vi la cara de mi hijo pasar por la incredulidad, la ira, y finalmente un tipo desesperado de pánico, al darse cuenta de que 28 años de evitar consecuencias acababan de llegar a su fin. Fabián se dio la vuelta lentamente, sus movimientos rígidos de resentimiento. El clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó a través del patio vacío con la finalidad de una puerta cerrándose. Fabián Torres está bajo arresto por allanamiento criminal y falta de cumplimiento de una orden legal, declaró Jiménez con la neutralidad profesional de alguien que había hecho esto cientos de veces. Camila jadeó desde su posición cerca de la parrilla abandonada. Esto no puede estar pasando. Roberto, no puedes dejar que arresten a tu propio hijo. Encontré su mirada con la misma calma que había mantenido durante toda la noche. No estoy dejando que hagan nada. Los llamé específicamente porque Fabián se negó a respetar mis derechos de propiedad. Mientras los oficiales comenzaban a caminar con Fabián hacia la puerta lateral, él se giró para mirarme. Su expresión se transformó en algo que nunca había visto antes. Odio genuino, mezclado con incredulidad. Papá, nunca te perdonaré por esto. Crees que has ganado algo, pero acabas de cometer el error más grande de tu vida. El veneno en su voz me habría devastado solo unas horas antes. Ahora simplemente confirmaba que mi decisión de tomar medidas drásticas había sido correcta. Un hijo que podía hablarle a su padre con tal odio mientras era arrestado por invadir la propiedad de su padre, había perdido cualquier reclamo de lealtad familiar. Ya veremos, respondí. Jiménez abrió la puerta trasera de la patrulla, su mano guiando la cabeza de Fabián mientras subía al asiento trasero. A través de la ventana, podía ver el rostro de mi hijo contorsionado por la rabia, su boca moviéndose en lo que asumí eran amenazas adicionales que agradecí no escuchar. Javier dio un paso adelante, su confianza anterior completamente evaporada. Oficial, ¿cuánto tiempo estará detenido? ¿Cuándo podemos pagar su fianza? Eso depende de los cargos. Y la decisión del juez, respondió Garza. El allanamiento criminal puede conllevar una sentencia de hasta 2 semanas en la cárcel del condado, más multas. 2 semanas. El número se asentó en mi mente con perfecta satisfacción. 2 semanas me darían el tiempo adecuado para hacer los cambios que había estado contemplando durante mi transformación arriba. El motor de la patrulla arrancó, y las luces rojas y azules comenzaron a girar de nuevo, mientras el vehículo salía de mi entrada. Observé desde mi posición en el porche trasero cómo se llevaban a mi hijo, oficialmente bajo custodia policial, finalmente enfrentando consecuencias reales por sus elecciones. Camila estaba llorando cerca de las decoraciones de fiesta abandonadas, mientras Javier y Esteban recogían botellas vacías con la eficiencia confusa de personas que no sabían qué más hacer. La fiesta había terminado en todos los sentidos, y mi patio trasero me pertenecía de nuevo. En minutos, incluso los partidarios más cercanos de Fabián habían reunido sus pertenencias y se habían ido por la puerta lateral. El equipo de música estaba en silencio. La parrilla enfriándose en el aire de la tarde, platos de papel y vasos de plástico esparcidos por superficies que estaría limpiando mañana. Pero esta noche, me quedé solo en mi espacio reclamado, escuchando el silencio que había reemplazado años de ruido irrespetuoso. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La primera mañana, sin la presencia de Fabián, se sintió como entrar en una casa completamente diferente. El café se preparaba en absoluto silencio mientras me sentaba a la mesa de la cocina, ya no escuchando los sonidos de quejas o demandas resonando desde arriba. Una rápida llamada telefónica a la oficina del secretario del condado confirmó lo que la oficial Garza había mencionado. Fabián cumpliría 14 días por allanamiento criminal y conducta desordenada. Su fecha de liberación estaba programada para el 29 de abril a las 9 de la mañana. 14 días. Exactamente 2 semanas para implementar el plan que se había cristalizado durante esos momentos finales de su arresto. Durante los días siguientes, comencé a trabajar con la misma precisión metódica que había definido mi carrera de ingeniería. El primer paso implicaba recopilar información sobre la situación real de Fabián
frente a la fantasía que había estado viviendo. Saqué registros financieros que abarcaban los últimos 5 años. El equivalente de alquiler en nuestro vecindario, $2,800 mensuales. Los servicios públicos promediaban $350. Costos de alimentos que yo cubría. Aproximadamente $400 mensuales. Seguro. Mantenimiento. Impuestos a la propiedad y gastos incidentales llevaban su verdadero costo de vida a aproximadamente $4,200 por mes. $50,000 anuales. Eso es lo que me había costado mantener el desempleo de Fabián, sin contar los gastos adicionales para sus fiestas, dinero para gasolina y varias emergencias que requerían intervención financiera inmediata. Durante mi fase de investigación, también investigué las condiciones actuales del mercado inmobiliario. Casas similares en nuestro vecindario se vendían por entre $820,000 y $880,000, dependiendo de la condición y la ubicación exacta. La mía, meticulosamente mantenida y recientemente actualizada, probablemente alcanzaría el extremo superior de ese rango. El recuerdo que seguía surgiendo durante esas tranquilas sesiones de planificación fue el incidente de la feria de empleo del noviembre pasado. Había llevado a Fabián a 3 oportunidades de empleo diferentes. Esperé pacientemente mientras presentaba solicitudes, e incluso lo entrené en técnicas de entrevista la noche anterior. Regresaba de cada entrevista con explicaciones elaboradas sobre por qué los puestos no eran adecuados. El gerente parecía un microgestor. El pago era insultante para alguien con mi potencial. El viaje consumiría la mitad de mi salario y costos de gasolina. En una semana, descubrí a través de un amigo que Fabián había saboteado intencionalmente cada entrevista, llegando tarde, vestido inapropiadamente y dando respuestas insolentes diseñadas para asegurar el rechazo. Cuando lo confronté, su respuesta había sido brutalmente honesta. ¿Por qué tomaría algún trabajo de salario mínimo cuando me proporcionas todo lo que necesito aquí? Esa conversación debería haber sido la llamada de atención. En cambio, absorbí su lógica y continué permitiendo el mismo comportamiento que estaba destruyendo cualquier posibilidad de respeto mutuo. Para el final de la primera semana de su encarcelamiento, mi decisión se había cristalizado completamente. Fabián quería que desapareciera de su vida. Había declarado este deseo públicamente, repetidamente y con suficiente crueldad para demostrar una intención genuina. Muy bien, desaparecería, pero no como el padre derrotado que él esperaba manipular indefinidamente. La casa se vendería mientras él estaba sentado en la cárcel del condado, felizmente inconsciente de que su viaje gratis estaba terminando permanentemente. Las ganancias financiarían una jubilación cómoda en algún lugar lejos de la costa, en algún lugar donde Fabián nunca pensaría buscar a un padre que deseaba que se esfumara. Pasé la segunda semana investigando comunidades de jubilados en diferentes estados, lugares donde $850,000 podrían comprar una casa modesta y proporcionar años de independencia pacífica. Arizona, Colorado, Carolina del Norte, estados con costos de vida razonables y sin conexiones con mi vida actual. Las amenazas de Fabián durante su arresto habían dejado una cosa perfectamente clara. Él me veía como un obstáculo a superar, no como un padre a quien respetar. Su promesa de que me arrepentiría de imponer límites era exactamente el tipo de lenguaje manipulador que había estado tolerando durante años. Pero esta vez, no habría marcha atrás, ni compromiso, ni erosión gradual de mi determinación a través de la manipulación emocional. El enfoque de ingeniería para este problema era elegantemente simple: eliminar la variable que causa la disfunción del sistema. En este caso, esa variable era mi continuo apoyo financiero para alguien que despreciaba abiertamente a la persona que lo proporcionaba. A medida que se acercaba la fecha de liberación de Fabián, finalicé mi investigación y confirmé mi decisión. La tarjeta de presentación de la agente de bienes raíces estaba junto a mi café de la mañana, esperando la llamada telefónica que pondría todo en movimiento. 28 años de orientación paciente, apoyo financiero y amor incondicional no habían producido nada más que derechos adquiridos, falta de respeto y amenazas de represalias cuando finalmente se impusieron los límites. Hora de mostrarle a Fabián cómo se veía realmente desaparecer. Tomé el teléfono para llamar a Marcela Jiménez, la agente de bienes raíces cuyas reseñas en línea sugerían que se especializaba en ventas rápidas y eficientes. La oficina de Marcela Jiménez ocupaba una suite de esquina en el centro de la ciudad.
sus ventanas ofreciendo vistas de la urbe que había sido mi hogar durante 3 décadas. Certificados profesionales se alineaban en las paredes junto a fotos de propiedades vendidas, creando una atmósfera de competencia y éxito. Señor Torres, gracias por llamar, dijo ella, señalando hacia la silla frente a su escritorio pulido. Mencionó que necesitaba vender rápidamente. ¿Qué está impulsando el cronograma? Me acomodé en la silla de cuero. Mis documentos de propiedad organizados en una carpeta manila que reflejaba el mismo enfoque metódico que había traído a cada proyecto de ingeniería. Circunstancias familiares. Razones personales que requieren acción inmediata. Su expresión permaneció profesionalmente neutral. Una habilidad que indudablemente le había servido bien en innumerables interacciones con clientes. Entiendo. Permítame revisar los detalles de su propiedad y podemos discutir expectativas realistas. La evaluación de la propiedad tomó aproximadamente 40 minutos de análisis de mercado, estudios de comparación de vecindarios y discusiones detalladas sobre la estrategia de precios. La experiencia de Marcela era evidente en su enfoque sistemático para determinar el posicionamiento óptimo en el mercado. Basado en las condiciones actuales del mercado y los detalles de la propiedad que ha proporcionado, recomendaría listar en $850,000. A ese precio, con la puesta en escena y el marketing adecuados, deberíamos atraer compradores serios dentro de una semana. Perfecto. El cronograma se alineaba exactamente con mi fecha límite privada. Excelente. Estoy de acuerdo con ese precio. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo la actitud centrada en los negocios que había caracterizado toda nuestra interacción. Estoy preparado para ofrecerle una bonificación significativa si la venta se cierra dentro de 7 días. Sus ojos brillaron con el tipo de entusiasmo profesional que los incentivos financieros sustanciales típicamente generan. ¿De qué tan significativo estamos hablando? $5,000 por encima de su comisión estándar si tenemos un contrato firmado para el próximo martes. Señor Torres, tiene mi completa atención y compromiso. Visitemos la propiedad esta tarde para que pueda realizar una evaluación adecuada. El viaje a mi casa tomó 20 minutos a través de vecindarios familiares que pronto se convertirían en recuerdos en lugar de paisajes diarios. Marcela me siguió en su propio vehículo, su equipo de cámara profesional visible a través de la ventana trasera. Caminar por mi casa con alguien evaluando su valor de mercado creó una experiencia inesperadamente emocional. Cada habitación contenía recuerdos de la infancia de Fabián. Las fiestas de cumpleaños, las sesiones de tarea, la transformación gradual de niño agradecido a adulto con derechos. El nivel de mantenimiento es excepcional, observó Marcela, fotografiando la cocina actualizada y los pisos de madera recientemente renovados. Esta propiedad se mostrará maravillosamente. ¿Ha considerado la puesta en escena profesional? Lo que sea que recomiende, el costo no es la preocupación principal. Ella se movió por cada habitación con eficiencia practicada, notando detalles arquitectónicos, iluminación natural y los tipos de características que atraen a los compradores en nuestro mercado competitivo. Su evaluación confirmó lo que mi investigación había sugerido. La casa estaba posicionada perfectamente para una venta rápida. Honestamente, señor Torres, las propiedades en esta condición no permanecen en el mercado mucho tiempo. Con el enfoque de marketing adecuado y precios competitivos, confío en que podemos tener múltiples ofertas para el fin de semana. Múltiples ofertas significaban posibles guerras de ofertas que podrían impulsar el precio final aún más alto que nuestro objetivo de listado. La sentencia de 2 semanas de Fabián estaba proporcionando ventajas que no había anticipado cuando este plan se cristalizó por primera vez. De vuelta en su oficina, la negociación del contrato procedió con notable eficiencia. Los formularios estándar de divulgación del vendedor, los acuerdos de estrategia de marketing y las especificaciones de cronograma llenaron la tarde con documentación legal productiva. Tendré fotografías profesionales tomadas mañana por la mañana, explicó Marcela, mientras organizaba el papeleo firmado. El listado sale en vivo el jueves. Puertas abiertas programadas para el sábado y domingo. Dada la urgencia y la estructura de bonificación, esta propiedad tiene prioridad absoluta en mi agenda. El acuerdo de bonificación se estructuró como compensación basada en el desempeño, completamente legal y profesionalmente apropiado. $5,000 representaban una motivación sustancial para una agente cuyos ingresos anuales dependían de cierres exitosos. Señor Torres, tengo que preguntar, ¿está planeando mudarse? Esto parece más que solo reducirse.
Cambio de vida completo, respondí con sinceridad. Aunque el contexto completo habría conmocionado su compostura profesional. A veces, las circunstancias requieren decisiones dramáticas. Ella asintió con el tipo de comprensión que sugería experiencia con clientes que experimentan transiciones importantes en la vida. Bueno, me aseguraré de que esta transición proceda lo más suavemente posible. Los contratos firmados se sentían sustanciales en mis manos mientras me preparaba para salir de su oficina. Quedaban 7 días hasta la liberación programada de Fabián. Y el mecanismo para su última lección en consecuencias ahora estaba legalmente documentado y gestionado profesionalmente. Una cosa más, dije deteniéndome en la puerta de su oficina. Puede que necesite coordinar el tiempo muy precisamente. ¿Puede mantenerme actualizado sobre cualquier comprador interesado inmediatamente? Absolutamente. Tendrá actualizaciones en tiempo real sobre cada visita, cada consulta, cada oferta. Esto se va a mover rápido. Caminé hacia mi coche con la satisfacción de alguien que acababa de convertir años de planificación en acción concreta. La casa que había albergado los derechos de Fabián durante 28 años pronto pertenecería a extraños que realmente apreciaban tener un lugar al que llamar hogar. Ahora necesitaba saber exactamente cuándo sería liberado Fabián para poder cronometrar la fase final perfectamente. El viaje a la cárcel del condado tomó 30 minutos a través del tráfico matutino que me dio tiempo para prepararme para lo que probablemente sería mi última interacción con cualquier aspecto de las circunstancias actuales de Fabián. La instalación emergió del paisaje industrial como un monumento de concreto a las consecuencias. Exactamente lo que mi hijo pronto entendería íntimamente. Los procedimientos de seguridad requerían verificación de identificación, detección de metales y registro de visitantes que transformaba a los ciudadanos en sujetos procesados dentro del sistema institucional. La eficiencia me impresionó con su enfoque metódico para la gestión humana. Necesito información sobre un recluso, le dije al oficial de correcciones, en el mostrador de información para visitantes, deslizando mi licencia de conducir a través del mostrador pulido. El sargento Pérez revisó mi identificación con la neutralidad profesional que caracterizaba cada aspecto de este ambiente estéril. Su uniforme y placa representaban una autoridad que trascendía los sentimientos personales o la dinámica familiar. Nombre del recluso: Fabián Torres. Está cumpliendo 2 semanas por allanamiento criminal. Los dedos del sargento se movieron por el teclado de su computadora con eficiencia practicada, accediendo a bases de datos que contenían cada detalle de la situación legal actual de Fabián. El sistema institucional había reducido a mi hijo a un número, una asignación de celda y un horario de liberación. Fabián Torres. Ingresado el 15 de abril. Sus ojos escanearon el monitor sin emoción. Su hijo será liberado el 29 de abril a las 9 en punto de la mañana. Perfecto. El tiempo se alineaba exactamente con mis requisitos estratégicos. Gracias por esa información. Mantuve el mismo tono profesional que había caracterizado toda mi interacción con esta instalación. ¿Hay algo más que deba saber sobre el proceso de liberación? Procedimientos de liberación estándar. Será procesado a través de este mismo edificio. Se devuelven los efectos personales. Se le da un vale de transporte si lo solicita. El sargento Pérez levantó la vista de su pantalla con el tipo de eficiencia útil que marcaba el servicio público de calidad. ¿Le gustaría visitarlo mientras está aquí? La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Aquí estaba mi oportunidad de ver a Fabián cara a cara, de medir su estado emocional, tal vez incluso de prepararlo para lo que le esperaba al regresar a casa. No, eso no será necesario. 5 palabras que cortaron lo que quedaba de la obligación parental tradicional. El sargento Pérez no mostró reacción a mi negativa. La dinámica familiar no era parte de su preocupación profesional, solo el cumplimiento de procedimientos y la distribución de información. Las horas de visita son diarias de 2 a 4 de la tarde. Si cambia de opinión, ofreció, con la misma amabilidad neutral que había mostrado durante toda nuestra interacción. Aprecio la información, pero tengo todo lo que necesito. La conversación concluyó con la eficiencia institucional que había marcado su comienzo, sin preguntas personales, sin juicio sobre las relaciones familiares, sin curiosidad sobre mis razones para recopilar información de liberación, sin visitar a mi hijo encarcelado. Caminar de regreso a través de los puntos de control de seguridad se sintió como emerger de un ambiente controlado diseñado para despojar la identidad individual y la elección personal.
Fabián había pasado 10 días en este sistema que reducía a los humanos a números y horarios, aprendiendo lo que la responsabilidad realmente significaba en términos prácticos. El viaje a casa proporcionó tiempo para calcular la coordinación final del cronograma. 29 de abril. 9 a.m. Fabián sería procesado fuera de la cárcel del condado, esperando regresar a la casa que había albergado sus privilegios durante 28 años. En cambio, descubriría que su padre finalmente había tomado su consejo sobre desaparecer de su vida. La experiencia inmobiliaria de Marcela sugería que la propiedad probablemente se vendería para el fin de semana, dándome varios días para coordinar los procedimientos de cierre con el momento de liberación de Fabián. La casa que había permitido su falta de respeto pertenecería a extraños, que apreciaban tener un lugar al que llamar hogar. La precisión de ingeniería de este plan de venganza satisfizo cada aspecto de mi naturaleza metódica. Variables controladas, líneas de tiempo sincronizadas, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que el propio Fabián había iniciado. De vuelta en mi entrada, me senté en el coche por un momento, contemplando la casa que pronto dejaría de ser mi responsabilidad. Cada pago de hipoteca, cada factura de servicios públicos, cada gasto de mantenimiento había subsidiado a alguien que deseaba que yo desapareciera de su vida para siempre. Mañana, coordinaría con Marcela sobre los horarios de visita y el interés de posibles compradores. La visita institucional había confirmado que Fabián permanecía exactamente donde las consecuencias lo habían colocado, inconsciente de que su padre estaba implementando la última lección en gratitud y respeto. Para cuando saliera de la cárcel del condado el próximo martes por la mañana, el hogar que había dado por sentado estaría en custodia para compradores que realmente querían vivir allí. Mi teléfono sonó cuando llegué a la puerta principal. El nombre de Marcela apareció en el identificador de llamadas, probablemente con actualizaciones sobre el interés del comprador y las citas de visita. Habla Marcela, llegó la voz alegre a través de mi teléfono mientras cruzaba mi puerta principal, por lo que probablemente sería la última vez como su dueño. Roberto Torres, usted llamó a la suerte. Maravillosas noticias. La familia García ha aceptado nuestro precio de venta. Oferta completa en efectivo. Sin contingencias. Cierre mañana por la mañana a las 9:30. Tiempo perfecto. Fabián sería liberado a las 9, dándole el tiempo justo para regresar a casa antes de descubrir que ese hogar ya no existía en ningún sentido significativo. Excelente trabajo, Marcela. Esa bonificación está bien ganada. Las siguientes 24 horas se comprimieron en un torbellino de arreglos finales que habrían impresionado a cualquier gerente de proyectos. Camiones de mudanza, firma de documentos, transferencias de llaves y la cuidadosa coordinación de un plan de venganza de 2 semanas en preparación. Carlos y María García llegaron con sus 2 hijos en un camión de mudanza lleno de la energía esperanzadora que viene con comenzar de nuevo en un nuevo hogar. Su emoción me recordó mis propios sentimientos cuando compré esta casa hace 30 años, cuando Fabián todavía estaba agradecido por los cuentos antes de dormir y las fiestas de cumpleaños. Señor Torres, muchas gracias por aceptar nuestra oferta tan rápido, dijo María, mientras sus hijos corrían por lo que había sido el hogar de la infancia de Fabián. Sabemos que tenía prisa por vender. Las circunstancias de la vida cambian rápidamente a veces. Le entregué a Carlos el abridor de la puerta del garaje y las llaves de la casa, sintiendo el peso simbólico de transferir la propiedad a personas que realmente apreciarían vivir aquí. Tengo un pequeño favor que pedir. Por supuesto. Cualquier cosa. Mi hijo está viajando y puede pasar por aquí mañana, sin saber sobre la venta. ¿Podría darle esta nota? Le entregué a María un sobre sellado con el nombre de Fabián escrito en mi cuidadosa letra de ingeniero. Ella lo aceptó con el tipo de cortesía servicial que caracterizaba a las personas que entendían la complejidad de la logística familiar durante las transiciones importantes de la vida. El contenido de la nota había sido elaborado cuidadosamente a lo largo de varios borradores. Breve, emocionalmente neutral y devastadoramente final. Fabián, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido conceder tu deseo. La casa ha sido vendida. Estoy viajando extensamente y seré inalcanzable indefinidamente. Ahora tienes la independencia que siempre has exigido. Roberto. 40 palabras que resumían 28 años de apoyo financiero, inversión emocional y falta de respeto acumulada. Sin dirección de reenvío. Sin explicación del cronograma.
sin oportunidad de negociación o manipulación emocional. Después de que la familia García se instaló en su nuevo hogar, caminé hacia la casa de al lado, la de Francisco Paco Ruiz, con una sola maleta y una solicitud que me posicionaría perfectamente para la revelación de mañana. Paco había sido mi vecino durante 15 años, un hombre confiable que ayudaba con la limpieza y aceptaba paquetes cuando yo viajaba por trabajo. Nuestra amistad operaba en el nivel cómodo de respeto mutuo sin intrusión personal excesiva. ¿Puedo quedarme contigo un par de días, Paco? Estoy entre situaciones de vivienda. Por supuesto, viejo amigo. ¿Qué pasó con la casa? Se hizo a un lado para dejarme entrar a su sala de estar familiar, donde ocasionalmente había compartido café y chismes del vecindario a lo largo de los años. La vendí. Tiempo de grandes cambios en mi vida. Su expresión mostró una preocupación genuina mezclada con curiosidad. Pero Paco siempre había poseído la sabiduría para evitar inmiscuirse en asuntos personales que no se ofrecían libremente. ¿Qué pasa con Fabián? ¿Dónde se quedará cuando regrese de donde sea que haya estado? Fabián es un adulto. Él resolverá sus propios arreglos. Algo en mi tono debió haber transmitido la finalidad de esa declaración porque Paco asintió sin perseguir el tema más allá. Su habitación de invitados era cómoda, y lo más importante, posicionada con una vista perfecta de la entrada principal de mi antigua casa. Esa noche, me senté junto a la ventana de Paco viendo a la familia García desempacar cajas y organizar muebles en habitaciones donde Fabián había pasado años dando por sentada mi generosidad. Mañana por la mañana, subiría por ese camino esperando reanudar su cómodo estilo de vida de desempleo subsidiado por la habilitación parental. En cambio, se encontraría con extraños que poseían todo lo que él había asumido, que siempre estaría disponible para su uso. La precisión de ingeniería de este plan de venganza satisfizo cada aspecto de mi naturaleza metódica. Variables controladas, líneas de tiempo sincronizadas, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que el propio Fabián había iniciado. Paco llamó a la puerta de la habitación de invitados alrededor de las 10 de la noche, trayendo toallas limpias y el tipo de hospitalidad práctica que había caracterizado toda nuestra amistad. Todo lo que necesitas aquí, Roberto. Todo es perfecto, Paco. Gracias por el alojamiento. Quédate todo el tiempo que sea necesario. Lo que sea que esté pasando con tu situación familiar, tienes apoyo aquí. Me dejó solo con mis pensamientos y mi vista de la casa donde Fabián esperaba continuar viviendo a mi costa. Mañana traería la última lección en consecuencias, entregada con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas de ingeniería complejos. Lo último que vi antes de apagar las luces fue a María García cerrando las cortinas en lo que había sido la ventana del dormitorio de Fabián. Las 9:30 llegaron con la precisión que había pasado 2 semanas orquestando. Desde la ventana de arriba de Paco, vi a Fabián doblar la esquina hacia nuestra calle, caminando con la confianza casual de alguien que regresa a un territorio familiar. Se veía exactamente como esperaba después de 2 semanas en la cárcel del condado. Un poco más delgado, usando la misma ropa con la que había sido arrestado, llevando una pequeña bolsa de plástico que contenía los artículos personales que le habían devuelto. Su postura no mostraba rastro de humildad o reflexión, solo la ansiosa anticipación de alguien listo para reanudar su cómodo estilo de vida. Fabián se acercó al camino de entrada sin dudarlo, sacando llaves que ya no funcionarían en cerraduras que ya no eran suyas para abrir. La visión de él, alcanzando con confianza una puerta que pertenecía a extraños, me golpeó como la metáfora perfecta de todo lo que estaba mal en nuestra relación. Los hijos de los García estaban jugando en el patio delantero mientras Carlos descargaba cajas de su camión. El sonido de voces desconocidas hizo que Fabián se detuviera, su expresión cambiando de confianza a confusión mientras procesaba la escena ante él. ¿Disculpen? Su voz llevaba el tono con derecho que había escuchado innumerables veces cuando quería algo de personas que consideraba por debajo de su atención. ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo en mi casa? Carlos se enderezó de la caja de mudanza que había estado levantando, su expresión mostrando la cortesía confusa de alguien que encuentra una situación inesperada. Lo siento, amigo, pero esta es nuestra casa ahora. La compramos la semana pasada. Eso es imposible. La voz de Fabián se elevó con el tipo de indignación que había perfeccionado durante años de tener su realidad desafiada por hechos inconvenientes. Yo vivo aquí.
Esta es la casa de mi familia. María apareció en la puerta, claramente atraída por la conmoción en su patio delantero. Ella observó el estado agitado de Fabián, con la evaluación práctica de una madre que lidiaba con innumerables disputas vecinales y conflictos infantiles. ¿Eres Fabián Torres?, preguntó, con la cuidadosa cortesía que caracterizaba todo su enfoque ante esta situación incómoda. Sí. Finalmente alguien con sentido común. Ahora por favor explique por qué hay extraños en mi casa con todas sus pertenencias. ¿El dueño anterior dejó algo para ti? María desapareció brevemente dentro de la casa, regresando con el sobre sellado que contenía 2 semanas de planificación cuidadosa, condensadas en 40 palabras devastadoras. Fabián aceptó el sobre con la renuencia sospechosa de alguien que había aprendido a esperar malas noticias de documentos de aspecto oficial. Sus dedos temblaban ligeramente mientras rasgaba el sello. La primera señal física de que alguna parte de él entendía que este momento cambiaría todo. Me incliné hacia adelante contra la ventana de Paco, observando el rostro de mi hijo mientras leía la nota que completaría su educación en consecuencias y gratitud. Fabián, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido conceder tu deseo. La casa ha sido vendida. Estoy viajando extensamente y seré inalcanzable indefinidamente. Ahora tienes la independencia que siempre has exigido. Roberto. La progresión a través de sus rasgos fue exactamente lo que había anticipado. Confusión, incredulidad, comprensión creciente y finalmente una realización devastadora. 28 años de dependencia financiera, manipulación emocional y falta de respeto casual habían llevado a este momento donde Fabián finalmente entendía el verdadero costo de dar por sentado el amor y el apoyo de su padre. Esto no puede ser real, su voz había perdido todo rastro de derechos, reemplazada por algo cercano al pánico. Él no puede simplemente vender nuestra casa y desaparecer. Así no es como funcionan las familias. Señor. Lamento su situación, dijo Carlos con genuina simpatía. Pero tenemos todo el papeleo legal. La venta se completó ayer por la mañana. Las piernas de Fabián parecieron ceder ligeramente, obligándolo a apoyarse contra el buzón que ya no pertenecía a su familia. La bolsa de plástico de la cárcel cayó de su agarre, derramando sus pocas posesiones en la acera que una vez había llevado a su puerta principal. ¿Dónde se supone que voy a vivir? ¿Cómo se supone que voy a comer? Las preguntas salieron como susurros desesperados en lugar de las demandas que me había acostumbrado a escuchar. María y Carlos intercambiaron miradas, claramente incómodos al presenciar esta crisis familiar, pero inseguros de cómo ayudar a alguien cuyo padre había orquestado deliberadamente su falta de hogar. Desde mi posición oculta, sentí una mezcla compleja de satisfacción y una simpatía inesperada. La justicia era perfecta. Fabián había recibido exactamente lo que había afirmado querer, pero ver su colapso emocional completo agitó algo incómodamente cercano a la preocupación paternal. Se quedó allí en la acera, leyendo y releyendo la nota, como si la repetición pudiera cambiar su contenido. La casa detrás de él zumbaba con la actividad de una familia que apreciaba tener un lugar al que llamar hogar, mientras él enfrentaba la realidad de no tener a dónde ir. 28 años de permisividad habían terminado con 40 palabras y una casa vendida. La lección en consecuencias estaba completa, entregada con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas de ingeniería complejos. Fabián dobló la nota cuidadosamente y se alejó sin decir otra palabra a la familia García. Pasaron horas antes de que pudiera alejarme de la ventana de Paco. Fabián había desaparecido a la vuelta de la esquina, pero la imagen de sus lágrimas permanecía grabada en mi memoria como una fotografía inesperada. Había llorado, no las lágrimas enojadas y manipuladoras que había presenciado durante los berrinches infantiles, sino sollozos genuinos y desconsolados de alguien que finalmente había entendido el verdadero costo de sus elecciones. Durante 28 años, me había preguntado si existía alguna emoción auténtica debajo de su exterior con derechos. La respuesta había llegado precisamente cuando ya no importaba. Paco me encontró en su cocina esa noche, mirando una taza de café que se había enfriado mientras procesaba las complejas secuelas de una venganza exitosa. ¿Día duro viendo el drama del vecindario?, preguntó con el tono cuidadoso de alguien que sospechaba más de lo que estaba dispuesto a decir directamente. Algo así. El joven parecía bastante molesto por perder la casa familiar. Me encontré con los ojos de Paco, viendo la preocupación genuina de alguien que había presenciado el dolor sin entender sus orígenes. A veces las consecuencias tardan años en llegar,
pero siempre lo hacen eventualmente. Paco asintió con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender que la justicia rara vez llega a tiempo, pero rara vez falla en llegar. Gracias por la hospitalidad, dije, levantándome de la mesa donde había pasado tantas horas planeando y tramando. Me voy mañana por la mañana. ¿Hacia dónde te diriges, Roberto? Hacia el océano. Es hora de empezar completamente de nuevo. Paco no presionó por detalles, entendiendo instintivamente que algunos cambios de vida requieren privacidad en lugar de explicación. Su amistad había proporcionado exactamente el apoyo que necesitaba durante esta transición, sin exigir más información de la que estaba dispuesto a compartir. Tienes mi número si necesitas algo, ofreció. Aunque ambos entendimos que esta despedida llevaba la permanencia de alguien que elige dejar todo su pasado atrás. La mañana siguiente llegó con el tipo de sol que hace que los nuevos comienzos parezcan no solo posibles, sino inevitables. Cargué mi única maleta en el coche que apenas había conducido durante 2 semanas de planificación estratégica, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en décadas. Paco apareció en su porche, mientras salía de su entrada, levantando una mano en despedida que llevaba 30 años de respeto vecinal comprimidos en un solo gesto. Le devolví el saludo, genuinamente agradecido por su apoyo involuntario durante la decisión moral más compleja de mi vida. La carretera se extendía hacia el oeste, hacia el Pacífico, alejándome de todo lo que había conocido hacia posibilidades que no me había atrevido a imaginar hace 2 semanas. $850,000 en mi cuenta bancaria, sin obligaciones familiares, sin nadie dependiendo de mi apoyo financiero o disponibilidad emocional. Fabián había conseguido exactamente lo que había afirmado querer. Un padre que había desaparecido de su vida para siempre. Había concedido su deseo de cumpleaños con la misma precisión de ingeniería que una vez apliqué para resolver problemas técnicos complejos. La justicia era perfecta, entregada a través de consecuencias naturales, en lugar de venganza maliciosa. Sin embargo, sus lágrimas habían cambiado algo fundamental en la ecuación. No el resultado. Ese permanecía fijo y apropiado. Pero mi comprensión de quién era él debajo de los derechos había cambiado en esos momentos finales, cuando la emoción auténtica reemplazó a la manipulación practicada. Seguía siendo mi hijo a pesar de todo, todavía capaz de sentimientos genuinos, a pesar de años de evidencia que sugerían lo contrario, todavía humano. A pesar del comportamiento que a menudo había parecido calculadoramente cruel, ese reconocimiento no cambió mi decisión de irme, o mi convicción de que las consecuencias eran necesarias y apropiadas. Pero añadió una capa de complejidad a lo que había comenzado como simple justicia, y evolucionó hacia algo cercano a la sabiduría. La carretera costera apareció adelante, prometiendo millas de vistas al océano y pequeños pueblos donde nadie conocía mi historia, ni esperaba que subsidiara el estilo de vida de nadie. Comunidades donde 62 años de experiencia acumulada podrían ser valorados en lugar de explotados. Había pasado 28 años manteniendo a alguien que deseaba que desapareciera. Ahora estaba concediendo ese deseo mientras creaba la vida que debería haber construido para mí hace décadas. El sol de la mañana se reflejaba en mi parabrisas mientras conducía hacia lo que viniera después, sin llevar nada más que la ropa en mi maleta y el conocimiento ganado con esfuerzo de que el respeto, una vez perdido, solo puede ser reclamado a través de acciones en lugar de palabras. Detrás de mí, Fabián estaba aprendiendo la misma lección desde la otra dirección. Adelante. El océano esperaba con horizontes que nunca había explorado y posibilidades que nunca había considerado. Era hora de descubrir quién era yo cuando nadie necesitaba nada de mí. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.